Cualcatlazocamati, como se dice en mexicano, Kentimo Tlahuilti, Kentimo Tlatlahuiac, buenos días. Pues estamos aquí para comentar algunas cosas que desde nuestro punto de vista son importantes y trascendentes en la perspectiva de que estamos en un momento histórico en México muy difícil, muy complejo. Cada media hora nos informan de situaciones adversas, de situaciones que son difíciles de entender y sobre todo de situaciones que en un momento dado pues nos impiden llevar una vida como la que los mexicanos merecemos llevar. De tiempo atrás hemos tenido la necesidad de proponer iniciativas, de proponer ideas que vayan encaminadas al mejoramiento de la sociedad mexicana en su conjunto. La visión ancestral de Anáhuac pues es que todos los que formen parte de este llamado Calpulli tengan la posibilidad de bienestar. Hoy en este momento necesitamos darle una dirección diferente a la sociedad en la que vivimos, dado que pareciera los modelos que se han trabajado en el aspecto económico, social, político, ya no tienen más, ya no dan para más. Por ello, desde el siglo pasado, los maestros del Movimiento Confederado Restaurador de Anáhuac dejaron una propuesta para que en su momento la sociedad mexicana pudiera tener los elementos necesarios para hacer un cambio de rumbo, un cambio de giro en la sociedad. Y hoy creemos es el momento indicado para que podamos comentarle a la gente, comentarle a todos aquellos que tengan interés en un bienestar común, en un bienestar comunal para México, el que podamos platicar acerca de una forma de organización social, económica, política, espiritual, universal, cósmica, llamada Calpulli. El Calpulli no es otra cosa más que nuestro propio cuerpo, nuestras propias células, que trabajan de forma independiente, pero al mismo tiempo de forma hermanada, en conformidad, para lograr un propósito común, que es el bienestar de nuestro cuerpo. El licenciado Nieva nos deja la visión de que nuestro propio cuerpo es un Calpulli. Nuestras propias células, a pesar de que vienen de una célula madre, llega el momento en el que se especializan y cada una de ellas crea diferentes órganos con diferentes necesidades, con diferentes inquietudes y posibilidades para desarrollarse, tanto en el aspecto del alimento, en el aspecto del cuidado, en el aspecto de su estructura orgánica, de su estructura molecular. Por lo tanto, entonces nosotros, los que hoy tratamos de hacer un planteamiento a la sociedad mexicana actual, de que se retome el Calpulli como una forma de organización, tenemos que plantear las formas más simples, las formas más sencillas, para que todo el pueblo de México pueda entender que el Calpulli es algo que ha estado vivo desde hace 500 años y que viene de miles de años atrás. El Calpulli se ha mantenido en formas que después de la invasión española tomaron nombres, tomaron títulos que en un momento dado simplemente estaban guardando el concepto de Calpulli. Así pues, por ejemplo, la Pagamano en Michoacán, pues es una forma de organización de Calpulli. El tequio en Oaxaca, el tequio que es un trabajo comunal, pues es una forma abreviada de decir tequillotl, de decir trabajo comunal. En la actualidad, muchos de los grupos en México que nos dan el ejemplo de organización social diferente a la que tenemos en la actualidad, llámesele Cherán, llámesele Chiapas, llámesele, pues como quieran ustedes llamarle, ecoaldeas,
En fin, hay muchas formas en las que la sociedad actual se está organizando de manera diferente, está haciendo una propuesta de organización diferente, pero para nosotros, los que somos descendientes de los anahuacas, descendientes de los mexicas, y que en un momento dado no tenemos la culpa de tener una presencia física diferente, afirmamos que el calpulli es una de las formas que puede ser una alternativa para organizarnos en la vida actual, en la vida moderna, que en un momento dado pues pareciera ya no tiene dirección. El calpulli es una forma simple, es una forma sencilla, es una forma en la que simplemente nosotros como seres humanos vamos a tener la posibilidad de ser autónomos, de ser autárquicos, de ser autosuficientes, y nuestro territorio propio pues es nuestro propio cuerpo. A partir de ahí, el concepto de territorialidad en el concepto de un pedazo de tierra lo rebasamos, porque no es una cuestión de tener un pedazo de tierra o de ser dueños de un pedazo de tierra, porque sabemos que nosotros no pertenecemos, nosotros no podemos ser dueños de la tierra, nosotros pertenecemos a nuestra madre tierra. De ahí el concepto que el calpulli en un momento dado puede ser una de las posibilidades de insertarnos nuevamente en la naturaleza, tratando de seguir los ejemplos de organización social de los antiguos mexicanos, de los antiguos anahuacas, de los antiguos purépechas, de los antiguos peruanos, en fin, porque en Anáhuac existía una sola cultura. Hoy en la actualidad pareciera que al hablar una lengua diferente pertenecemos a una cultura diferente. Sin embargo, nosotros sabemos que el calpulli es una forma ancestral practicada en varias partes del mundo, inclusive hoy en esta parte podemos citar a Israel con los kibbutz, donde ya pareciera están retomando una forma de organización social, de organización política, en la medida de llevar un control en cuanto a las personas que pertenecen al calpulli, en cuanto a las personas que se pueden mantener de un determinado número de metros de tierra, donde las cosechas pueden mantener a un determinado número de gente. En la sociedad actual no está tan claro cómo es que nosotros vamos a obtener nuestros alimentos. Hoy es una situación grave y compleja el que estemos contaminando el cielo con los aviones, trayendo mercancías de otra parte del mundo, trayendo frutos de otra parte del mundo, cuando aquí en México tenemos una variedad tremenda. Se habla de 22,000 plantas que pueden ser parte de nuestra alimentación diaria. Es decir, en la medida en la que nosotros ya estudiamos las diferentes formas de organización que hay desde hace 500 años a nivel mundial, nos damos cuenta de que estos modelos ya dieron lo que tenían que dar, ya no dan para más. Hoy los grandes economistas nos hablan de que la posible salida al deterioro ambiental, al deterioro de la madre tierra, es regresar o practicar los microestados. ¿Y qué eran los microestados o qué son los microestados? Pues no es algo nuevo que se vaya a generar. Los microestados han sido una forma en la que en Anáhuac existieron microestados, existieron formas de organización, formas donde se respetaba un territorio, donde se respetaba una lengua, donde se respetaba una cosmopercepción. De tal manera que, por ejemplo, Mexico-Tenochtitlan es un microestado. Tlatelolco es parte de este microestado. Tacuba, Tlacopan es parte de ese microestado. Acolhuan, los acolhuacas son parte de este microestado. De tal manera que entonces lo que hoy se plantea como la solución para los grandes problemas que está ocasionando la depredación del ser humano en el planeta Tierra, nosotros estamos seguros que puede ser reversible este daño en la medida en la que nosotros podamos alimentarnos con alimentos que estén cerca de nuestro entorno, cerca de nuestro calpulli, en una distancia no mayor de 10 kilómetros a la redonda. Y México, en su mayoría, en su territorio, es uno de los países que cuenta con la posibilidad de realizar esto. Es más, hoy en el concepto
de las azoteas verdes, de las huertas familiares, es una práctica que ya tenemos que empezar a trabajar de manera cotidiana, de manera continua, para que nosotros podamos recuperar una serie de elementos que hemos perdido hace 500 años y que hoy se agravan más con el tiempo. La dependencia alimentaria que tiene México, por ejemplo, del maíz, del frijol, del chile, que antiguamente pues era parte del cotidiano, era parte de nuestra alimentación ancestral. Hoy tenemos que traerla de China, tenemos que traerla de Estados Unidos, tenemos que traerla de otras partes del mundo, generando contaminación con este traslado de estos alimentos. De tal manera que en la medida en la que nosotros recordemos que hace 500 años fuimos autónomos, fuimos autárquicos, fuimos autosuficientes, el territorio nos pertenecía, en la actualidad nosotros dependemos prácticamente de todo lo necesario para la existencia en las grandes ciudades. Hoy es el momento de recuperar el concepto de la organización a partir del Calpulli, a partir de una forma natural de organización y poner en práctica elementos que en su momento han sido comprobados por miles de años. No estamos hablando de una hipótesis, no estamos creando una teoría que haya salido de nuestra capacidad intelectual. Estamos hablando de fórmulas probadas miles de años atrás. De tal manera que entonces, para que nosotros podamos crear, para que nosotros podamos hablar de la restauración de Anáhuac, que ese es uno de los principios de los grupos de la mexicanidad o mexicanistas o de la mexicayot, de la nahuacayot, de la toltecayot, tenemos que decirle al pueblo de México que tenemos que empezar a independizarnos del dominio cultural extranjero. Y una forma de ello tenemos que empezar pues con nuestros alimentos. Hoy esta plática, esta charla, este mensaje que va dirigido al pueblo de México en primera instancia, plantea el hecho de que tenemos que recuperar nuestra independencia alimentaria. ¿Cómo? Pues es muy simple. Regresar al campo, cosechar nuestras plantas, cosechar nuestros frutos, producir nuestro alimento como lo hicieron hace 500 años nuestros antiguos habitantes de Anáhuac. Y la fórmula es muy simple y muy sencilla: dejar de comer alimentos chatarras, dejar de comer alimentos procesados, dejar de comer alimentos esqueletizados. La propuesta de retomar la organización de Calpulli es una propuesta científica. El Calpulli no es una cuestión del pasado, no es una cuestión que funcionó por el territorio y la forma geográfica y la forma de la orografía de Anáhuac. El Calpulli es una forma científica que en su momento hoy yo estoy declarando que va a ser una de las formas en la que la ciencia moderna, la ciencia social, la antropología más avanzada nos dé la posibilidad de entender que el Calpulli es algo vigente. Y simplemente es vigente porque se basa en el cuerpo humano. El Calpulli es una forma de entender nuestra propia fisonomía, de entender nuestra propia ideología, de entender nuestra propia universalidad. De tal manera entonces que en la medida en la que nosotros podamos plantear el hecho de que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todo aquello que nos conforma como seres bioenergéticos, como seres espirituales, proviene de una alimentación milenaria, de una alimentación que dio la posibilidad de crear los cerebros olmecas, toltecas, chichimecas, mexicas, mixtecos, zapotecos, peruanos, en fin, todos los que ustedes quieran mencionar. Son sus alimentos los que dieron la posibilidad de la creación de ese cerebro que hoy sigue asombrando al mundo entero. De tal manera que en la medida en la que nosotros seamos capaces de poder entender que tenemos la forma de organización, que tenemos la forma de sociabilización, que tenemos la educación inclusive, para no depender en absoluto de ninguna sociedad extranjera, en esa medida el Calpulli es una de las herramientas que nosotros tenemos que poner en práctica. El Calpulli podemos entenderlo de mil formas, podemos aplicarlo de mil maneras, podemos en un momento dado hacer un rastreo desde la perspectiva de los grandes investigadores que hicieron en el siglo, de los grandes investigadores del siglo pasado, que nos dejaron una serie de
argumentos, una serie de investigaciones, donde el Calpulli es una forma exclusiva y especial de desarrollo de bienestar del ser humano. De tal manera que entonces hoy estamos en la posibilidad de poder entender la comuna cósmica, por ejemplo, propuesta de Ignacio Magaloni Duarte. El ser humano es parte del cosmos, el ser humano es cosmos, el ser humano no se puede apartar del cosmos, no puede vivir fuera del cosmos, el ser humano es cosmos. Sin embargo, hablar de comuna cósmica pues es algo que de repente puede sonar elevado, puede sonar en una esfera difícil para poder lograrla. De tal manera entonces pues que regresamos a las formas prácticas, a las formas originales y hablamos entonces de la organización social del Calpulli a partir de los documentos de Romero Vargas Iturbide, a partir de los documentos de el licenciado Nieva, que nos deja la posibilidad de entender sencillamente y simplemente que el Calpulli es un reflejo de la organización celular de nuestro cuerpo. A partir de ahí, si nosotros entendemos que nuestro cuerpo es un Calpulli, a partir de ahí, si entendemos que nosotros tenemos que hacer lo que hacen nuestras células, de juntarnos con otras células, a pesar de que sean células diferenciadas, trabajan en conjunto y trabajan en unión y trabajan en comunidad para tener nuestro cuerpo físico en una más o menos, digamos, salud física. De tal manera que entonces el Calpulli no es algo complejo, no es algo difícil, no es algo que esté más allá de entender que en la medida en la que los modelos educativos de Anáhuac se tomaron de la naturaleza, en la medida de que cada planta, cada árbol, cada fruto, cada flor nos da una enseñanza, nos da una forma para que nosotros podamos entender cómo insertarnos de nueva cuenta en la naturaleza, entenderemos que el Calpulli a nivel actual es a la propuesta. El Calpulli, trabajar el Calpulli, hacer Calpulli, funcionar como Calpulli, inmediatamente nos va a dar la posibilidad primero de entender que somos un reflejo constructivo del universo y ese reflejo constructivo del universo tiene que verse en otro ámbito, llámesele orgánico, llámesele social, llámesele religioso, llámesele político. En la medida en la que nosotros entendamos que la autonomía no es lo que yo quiero hacer personalmente, para mí, únicamente para poder existir yo, sino que la autonomía me debe dar la oportunidad de aportar a la comunidad. La autonomía no es que yo haga lo que yo quiero hacer y deje de lado lo que la comunidad necesita. Aquí es una de las cosas que necesitamos estudiar, que necesitamos profundizar un poquito, para que nosotros podamos ir aplicando de manera objetiva el Calpulli. El territorio propio pues no quiere decir que seamos terratenientes o que seamos caciques o que seamos dueños de las playas y seamos dueños de la madre tierra. El territorio propio significa en una primera instancia que yo debo ser guardián de mi propio territorio, de mi propio cuerpo, de mi propia existencia. A partir de ahí nos vamos a dar cuenta que entonces todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que nos da la posibilidad de saber nuestra existencia viene de un reflejo que es el otro. Así como decía el maestro Ignacio Magaloni, cuando a los niños los ponían uno frente a otro y se le decía, mira, tiene tus propios ojos, tiene tu propia nariz, tiene tu propia boca, es como tú, le harías daño a ese niño. Tenemos que volver a tomar esta filosofía ancestral. Lo que estoy viendo delante de mí, al estarlos viendo a ustedes, me estoy viendo a mí mismo. Es decir, el Calpulli no puede existir por sí solo. Decir Calpulli, decir autonomía, no es que yo haga lo que yo piense hacer y satisfaga mis necesidades personales. Decir Calpulli es proyectarse hacia afuera, regresarle a la comunidad lo que en un momento dado la comunidad nos ha dado. Cuando nosotros entendemos el servicio social, por ejemplo, en las grandes escuelas, en las universidades, el servicio social no es otra cosa más que pagarle a la sociedad los impuestos que ella dio para que las universidades existan.
El servicio social en la comunidad anahuaca es exactamente lo mismo. Regresarle a la comunidad lo que la comunidad me dio, lo que la comunidad me dio la oportunidad para que yo pudiera entenderme como ser humano, y a partir de ahí entonces ser una parte activa, una parte social, una parte constructiva de la comunidad. Es decir, en otras palabras, el Calpulli es el bienestar comunal, el bienestar común. El Calpulli es poner en práctica el sentido de colectividad, el sentido comunitario. El Calpulli tiene que tener esa característica para que en su momento nosotros podamos decirle al mundo que en la medida en la que nosotros retomemos las formas de organización naturales, las formas de organización orgánica, en esa medida podremos estar revirtiendo el deterioro que estamos causando a la madre tierra. Y pensar un poquito en que en la medida en la que yo consumo productos que vienen de otra parte del mundo, en esa medida yo estoy generando y estoy creando huellas de carbono que van a estar aquí los próximos 3000 años. En la medida en la que nosotros entendamos que el Calpulli nos lleva a retomar un microestado, a retomar un territorio donde yo pueda crear, donde yo pueda sembrar mi propia comida, que no haga lo que se hace en la actualidad, de consumir grandes cantidades de hidrocarburos, en esa medida estaremos retomando la idea básica del Calpulli, que es tratar de no deteriorar el entorno para la satisfacción de las necesidades humanas. De tal manera que entonces el Calpulli no es nada más que hagamos un grupo de danza, o que hagamos un grupo de lengua, o que hagamos un grupo de medicina. El Calpulli tiene una trascendencia social, tiene una trascendencia política, tiene una trascendencia económica, tiene una trascendencia cultural, tiene una trascendencia espiritual. Hacer Calpulli no es nada más hacer un grupo de amigos, un grupo de gentes que nos reunimos a platicar sobre si yo sé más que tú, o si tú eres pulcro y sacro y bioenergético y el otro no. No se trata de eso, se trata de que nosotros entendamos de que el Calpulli es una forma donde el universo se ve reflejado. El Calpulli es una forma donde nosotros como seres humanos podemos hacer el reflejo constructivo del universo. De tal manera entonces que el Calpulli, como decía Ignacio Magaloni, es la comuna cósmica. De tal manera pues que esta es la propuesta que hacemos nosotros, los del Movimiento Confederado Restaurador de Anáhuac, para que en un futuro podamos entender, podamos estudiar, podamos profundizar más el estudio del Calpulli, pero no quedarnos en el estudio, sino llevarlo a la práctica. Y en este momento estamos convencidos, estamos seguros, simplemente porque fueron miles de años de aplicación de Calpulli en Anáhuac, que hoy no existe otra fórmula. Estamos convencidos de ello, porque al menos en Anáhuac fueron miles de años que les permitió el crecer, el desarrollarse y llegar a los niveles evolutivos que hoy siguen maravillando a la sociedad humana, llámesele cultural o llámesele científica, llámesele medicinal. El próximo documento que vamos a hacer, les voy a hablar sobre el aspecto de los fitogenéticos, de la fitoterapia, de los elementos que hay en las plantas, que hoy modernamente pues ya nos dan la posibilidad de entender que si no nos ponemos abusados, se van a quedar con otro tesoro, no nada más el tesoro del metal, sino también el tesoro de todo aquello que nosotros sabemos es el tesoro del gran señor Motecuzoma Xocoyotzin. Tlazocamati Huelmiac, Nostenarmejuante.